no se trata solo de cuánto ganas, sino de cómo lo manejas. Y eso empieza con cómo manejas tus emociones. Entonces, hay que tener autoconciencia, hay que saber identificar cómo miedo, sentimientos como la euforia, por ejemplo, o emociones como el miedo, o la ansiedad, o la frustración, pueden influir en mis decisiones. Entonces, si yo estoy en esa autoconciencia de saber, ok, ¿yo cómo voy a tomar esta decisión? Yo estoy yéndome a comprar este carro porque ahora yo también, como todos mis compañeros de trabajo se compraron un carro, yo también me tengo que comprar un carro. Mientras tanto, yo pudiese ahorrar y mirar más a luces largas y decir, bueno, sigo utilizando el transporte público. No tengo... Buenos días, buenos días. Gaby García. Bueno, estoy muy bien, muy contenta de estar aquí un martes más en la mañana con... ¿Sabes? Como siempre, sembrando semillas de curiosidad en sus mentes y corazones para que podamos vivir una vida más plena, más ordenada, con más tranquilidad. Porque todo lo que queremos sentir es un poco de paz, ¿no? Y hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que a todos nos interesa y es la parte de qué tienen que ver las emociones y mis ahorros. ¿Qué tienen que ver mis emociones y mis decisiones financieras? Esto yo creo que es un tema que a todos nos viene muy bien, ya que sí, sabemos que, bueno, es que yo no gano tanto como para ahorrar, pero ¿qué pasa si ahorras el 10% de cada dólar que recibes? 10 centavos, 10 centavos. Si hacemos eso por un tiempo prolongado, por décadas, 10, 20, 30, 40 años, ahorrando 10 centavos por cada dólar. 10 centavos. 10 centavos por cada dólar. Al final vas a tener un buen ahorro y puedes luego invertir. Entonces, ¿por qué hablar de inteligencia emocional y del dinero? Porque, bueno, la inteligencia emocional nos permite comprendernos, nos permite reconocer y gestionar nuestras emociones. Y eso impacta directamente cómo nosotros percibimos y manejamos el dinero. Entonces, si yo no trabajo mi inteligencia emocional y yo soy una persona impulsiva, yo quizás no tengo una buena relación con el dinero porque no pienso que el dinero o es solo, como la gente dice, no, es que, o sea, yo no quiero tener tanto dinero. ¿Quién dijo eso? ¿Quién no quiere tener tanto dinero? Todo el mundo quiere tener dinero, pero todo el mundo quiere tener dinero por lo que el dinero le puede dar, no por el dinero en sí, ¿verdad? Por tener tranquilidad, por poder cumplir con la educación de tus hijos, por poder irte de viaje, por querer tener más tiempo, porque al final lo que queremos también es tener más tiempo. Alguien es verdaderamente dueño de su tiempo cuando no tiene que darlo todo para recibir el dinero a cambio, ¿no? Entonces, y una cosa es tener dinero y otra cosa es ser rico, ¿ah? Ojo, porque ser rico es ser una persona con inteligencia emocional, que practica virtudes, que no es juega vivo, una persona que es generosa, es tolerante, es paciente, es amorosa, es agradecida. Eso es ser una persona rica. Ahora, una persona adinerada, bueno, ese sí es el otro detalle, ¿no? Entonces, como les decía, la inteligencia emocional y nuestras decisiones financieras están íntimamente relacionadas porque no se trata solo de cuánto ganas, sino de cómo lo manejas. Y eso empieza con cómo manejas tus emociones. Entonces, hay que tener autoconciencia, hay que saber identificar cómo miedo, sentimientos como la euforia, por ejemplo, o emociones como el miedo, o la ansiedad, o la frustración, pueden influir en mis decisiones financieras. Entonces, si yo estoy en esa autoconciencia de saber, ok, ¿yo cómo voy a tomar esta decisión? Yo estoy yéndome a comprar este carro porque ahora yo también, como todos mis compañeros de trabajo se compraron un carro, yo también me tengo que comprar un carro. Mientras tanto, yo pudiese ahorrar y mirar más a luces largas y decir, bueno, sigo utilizando el transporte público, no tengo que pagar seguro, ni llanta, ni mantenimiento, ni ese montón de cosas. Y simplemente, pues, yo miro a largo plazo o yo me dejo llevar por el entorno. Eso es una cosa importante, ¿no? Entonces, tener autoconciencia, saber identificar esas emociones como el miedo, la euforia, la ansiedad o la frustración que pueden influir en mis decisiones financieras. También la autogestión, mantener la calma y ser capaz de controlar los impulsos de gastos excesivos o de inversiones arriesgadas motivadas solo por emociones.
Por ejemplo, estoy triste, voy a comprarme un montón de cosas, porque cuando yo compro, sucede que yo siento que siento placer, se me sube la dopamina, porque voy y compro, pero entonces después que compré todo eso y llegué a casa, y ahora sigo igual vacío o vacía. Entonces, ¿por dónde vino ese impulso? Hay que ir a ver, o sea, reflexionar, ¿para qué yo hago lo que hago? Siempre buscar esa finalidad. ¿Para qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo? Reflexionar no es solamente ahí pensar ahí en los pajaritos, no. Reflexionar es acerca de todo lo que me va pasando y cómo yo lo gestiono. Y además, qué aprendo de cada situación que voy viviendo, qué puedo ver en cada situación. Y así voy llenando, digamos, como que mi banco de experiencias. Y al momento de tener que tomar decisiones más grandes, yo tengo ya una experiencia en eso. Entonces, hay que entender también en qué contexto financiero me encuentro. Si bien sabemos que en la escuela no se nos da educación financiera ni educación en inteligencia emocional, ¿cómo puedo yo tomar responsabilidad sobre esto en mi vida adulta y no decir, es que a mí no me enseñaron eso, así que bueno, ya? No, al final ese bueno ya está solamente haciéndote daño a ti. Porque si uno no toma responsabilidad de estas cosas, el que se queda perjudicado es uno mismo. Entonces, hay que comprender ese contexto financiero en donde yo estoy y también la parte de la resiliencia, de cómo yo aprendo a manejar fracasos económicos sin perder la capacidad de planificar y recuperarme. Justamente estoy escuchando un libro que se llama ¿Cómo piensan los ricos?, que es el mismo que escribió La psicología del dinero. Y él nos habla de varios puntos muy interesantes. Él se llama Morgan Housel, por si alguien lo quiere buscar. Morgan Housel, y tiene estos dos libros, La psicología del dinero y Cómo piensan los ricos. Y él habla que el dinero no es algo que se maneja solamente por conocimiento, sino más por comportamiento. Cómo yo me comporto hacia las situaciones financieras o hacia el dinero. Y él da este ejemplo en el libro que me parece muy interesante compartirles, y es que dice que hay dos casos. Uno es un chico que en sus 20 y pico de años hizo empresas de estas startups y las vendió y se hizo multimillonario y tal. Y el otro caso es de un señor que era un janitor, uno de los que limpiaba en JCPenney's y además también trabajaba en la gasolinera. Y el chico que se hizo multimillonario por su mal comportamiento y su falta de inteligencia emocional y su codicia, lo perdió todo. Porque, bueno, pasaba algo y decía, ay, bueno, rompiste la lámpara de tal lugar, son $1,000. Ah, bueno, dale, hay tantos $1,000, ten 1,500. O sea, como que tirándoselas, ¿no? Así, siendo fantoche, digamos. Ah, una palabra dominguera. Y en cambio estaba el otro, el señor, que él trabajaba en la gasolinera y limpiaba JCPenney's, y el señor se murió a los 92 años con $8 millones hechos, de los cuales pues él decidió cómo los repartía, pero el señor siguió trabajando hasta el final de sus días, viviendo tranquilamente y ya era millonario. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay una diferencia. Uno no era codicioso, trabajaba por lo suyo, seguramente no se arropaba más allá de lo que la manta le daba y pensó en el futuro, pensó en él cumplirse a sí mismo para él no tener que depender de otras cosas. Porque en el libro también hablan de lo nuevo que es esto de tener, de estos pagos que, por ejemplo, que te da el Seguro Social, ¿no? De tener esto de jubilación, de lo nuevo que es el concepto de la jubilación en el mundo. Entonces dice que en Estados Unidos no fue hasta 1978 que se pasó la primera ley de una jubilación. Entonces, estas cosas son nuevas en el mundo, en las generaciones. Entonces, a veces no es que no sepamos manejar el dinero, sino que somos novatos en manejar el dinero. Estamos aprendiendo. Y aparte, bueno, ya sabemos también que hay factores externos y juega vivo que hacen con el dinero que lo tienen a la mano, aunque sea de otros que se lo llevan. Pero, ¿cómo yo puedo asegurarme a mí? O sea, ¿cómo yo puedo hacer que yo sí tenga un buen ahorro y que el ahorro no sea visto como algo para cuando algo me falte? Sino que, por ejemplo, en el libro de Pilar Sordo, de La libertad de ser quien soy, ella dijo algo muy curioso y dijo que en vez de decir, voy a
voy a ver si ahorro de mi salario, voy a ver, con lo que me sobra, lo voy a guardar para ver después qué hago. Con lo que me sobra voy a ver qué hago. Pero para que me sobre algo, así sean $5, yo tengo que ajustar mis gastos, digamos, o inversiones, porque bueno, es una inversión comer bien, es una inversión de repente pagar un gimnasio para hacer ejercicio, es una inversión la escuela de los hijos, inversión una casa, todo esto, pero que yo sepa que no tengo que aparentar ni tengo que hacerle creer a nadie que yo tengo más y que eso me hace mejor. Si yo trabajo en mi inteligencia emocional, yo voy a saber que lo que me hace mejor es ser una mejor persona, es ser más inteligente emocionalmente. Entonces, cómo afecta la inteligencia emocional en la forma en la que ahorramos? Primero, el ahorro compulsivo o el gasto impulsivo. O sea, identificar cuándo estamos ahorrando por miedo o estamos gastando por ansiedad. ¿En qué momento yo estoy gastando mi dinero por ansiedad? ¿O en qué dinero estoy ahorrando por miedo? Como que no puedo, se me va a perder todo. Y entonces empiezo a ser egoísta. Tampoco queremos llegar allá. Otra cosa importante es que podemos trazar metas claras y emocionales, ¿ok? Por ejemplo, yo quiero vincular mi ahorro a un sueño, a un proyecto, un viaje, una casa o a la libertad financiera, que es más bien a donde yo sugeriría como que verlo de esa forma. Porque no podemos como que, ay, bueno, voy a ahorrar solo para comprarme este carro, que se va a devaluar. Apenas sale de la agencia, ya se devaluó. Entonces, ¿qué tipo de carro necesito realmente? ¿No? Me pasó una vez con una persona que me decía que en pandemia tuvo que vender su camioneta y comprarse un sedán y se sentía inferior por eso. No eres inferior, o sea, yo ni siquiera tengo carro, yo tengo una moto. O sea, eso no nos hace personas, es lo que quiero decir. Vivimos en una burbuja en la que creemos que tenemos que tener para ser vistos, para ser queridos, para ser aceptados, para ser amados, pero no, o sea, lo más importante es ser uno mismo, lo más importante es pensar a luces largas y utilizar nuestro dinero de esa manera, ser constantes, mantener hábitos saludables de ahorro, incluso frente a imprevistos o tentaciones. En el libro que les comentaba de cómo piensan los ricos, hablaban de este ejemplo, ¿no? Decían que Estados Unidos, la población de las personas que tenían menos ingresos, gastaban alrededor de $450 en lotería anualmente. Y esas mismas personas eran las que decían que no tenían ningún fondo de emergencia al final del año. O sea, entonces, ¿a dónde estamos poniendo nuestro dinero? Pensemos bien, mi cuenta de ahorro del banco, ¿cuánto porcentaje me da? ¿Me está dando algo ese porcentaje? Sé que es un interés compuesto. Todo esto es importante y nadie nos está como que hablando de eso a diario, a menos que, bueno, tú seas un financista, trabajes en un banco, tengas una idea de esto, pero un ciudadano de a pie no lo tiene a la mano porque no nos los dijeron en la escuela y de repente si tus papás no te hablaron de esto y de cómo ahorrar y qué hacer, ni siquiera cultivamos una relación sana con el dinero. Entonces, ¿cómo puede influir nuestra inteligencia emocional en nuestras inversiones? Primero, en la gestión del miedo y la codicia. O sea, evitar caer en decisiones precipitadas como voy a vender esto porque me da miedo que se caiga a la bolsa, qué sé yo, o voy a comprarlo porque todo el mundo está comprando en esto y yo no. Hay que tener paciencia y hay que tener esa visión, como les decía, luces largas, o sea, ser capaces de tolerar la incertidumbre del mercado para que uno pueda mantener una estrategia constante y saber que al final, si nosotros somos constantes, no hay manera de no llegar. Como si nosotros vamos caminando de aquí a Coronado. No sabemos cuánto nos vamos a demorar caminando, pero vamos a llegar. Entonces es eso, es mantener la constancia y aprender de los errores también. No siempre nos va a salir perfecto. El escritor del libro, él dice que él tiene un margen de un 30% de pérdida. Como que, bueno, si todo ha salido bien hasta ahora y digamos que me pueden pasar un imprevisto y puedo perder un 10%, 20% extra, yo lo voy a poner en un 30%. Y de esa forma, entonces ya yo sé que tengo como un colchón, digamos.
pero no podemos estar viviendo sin un colchón en la vida, porque nunca sabemos qué va a pasar. O sea, y eso también es algo que, por ejemplo, vuelvo a traer el tema de la pandemia. La pandemia hizo que nos diéramos cuenta que vivíamos en la incertidumbre, mientras pensábamos que teníamos la certeza de todo. No tenemos la certeza de nada. Al final estamos en la incertidumbre en el día a día. O sea, uno se levanta y uno no sabe qué va a pasar. No sabes, por ejemplo, yo no sabía que yo iba a llegar hoy y no iba a encontrar estacionamiento. Por decir algo. O sea, no, nunca sabes. Uno más o menos va planeando para uno tener un poco de estructura, pero al final la mayoría de las cosas no dependen de nosotros. Lo único que depende de nosotros es ser ricos por dentro. Es decir, ser virtuosos. Decir cosas que sean buenas, que sean bellas, que sean verdaderas, que sean justas. Y ahí está como que esa parte de realmente la riqueza interior versus el también cuidar mis ahorros y también cuidar de mi dinero y de ahorrar, como les decía, ese 10%. Eso me lo decía mi abuelo siempre. Me decía, ahorra el 10% de todo el dinero que recibas en una cuenta que no veas, que no puedas sacar. Hazlo así 20, 30, 40 años y vas a ver un resultado. Entonces, ese dinerito que uno tiene en el bolsillo, que uno lo mete en una alcancía, eso en la alcancía no da intereses, en la alcancía no hay intereses. Y menos interés compuesto. Entonces, ¿de qué manera yo puedo de forma práctica integrar la inteligencia emocional en mis finanzas? Por ejemplo, llevar un diario emocional del dinero. ¿Cómo llevo un diario emocional del dinero? Anoto cómo me siento al hacer gastos, anoto cómo me siento al ahorrar, anoto cómo me siento si invierto y me voy dando cuenta de qué siento, cómo yo me relaciono con eso y también puedo ver cómo mi familia se relaciona con el dinero. Si yo estoy todo el tiempo diciendo, ay, es que yo no tengo plata, ay, es que me hace falta esto, ay, es que, y estoy todo el tiempo en esa queja, la queja es pobreza y la gratitud es riqueza. Acordémonos de eso. Cada vez que uno repite algo, uno lo está haciendo vivir, uno le está dando energía a eso. Entonces, si yo repito todo el día eso, no tengo, evidentemente no tendrás. O sea, y no es una cosa de la magia, ¿no? De que si digo que sí tengo. Pero, por ejemplo, un consejo aquí útil, muy útil, es que cada vez que ustedes paguen algo o reciban dinero, diga que se nos multipliquen. Que se nos sigan multiplicando. Miren, yo les voy a decir, esto yo lo he hecho ya varios años y funciona. Que se nos multipliquen. Cada vez que paga, cada vez que cobra, siempre hacer eso. Otra estrategia práctica para integrar la inteligencia emocional en las finanzas es establecer objetivos financieros claros y emocionales. Por ejemplo, visualizar emociones positivas que voy a sentir cuando yo logre eso. Decir, ok, yo quiero ahorrar tanto para tener aquí esto, quiero ahorrar hago una cuenta del viaje, hago una cuenta de por si acaso. ¿Cómo hacer eso? Poco a poco y de vez en cuando, bueno, si una vez puedo ahorrar más del 10%, fabuloso. Si al final no es que me tienen que dar todo y yo lo tengo que gastar de una vez. Porque bueno, la vida se vive una vez y esto es uno y yo me lo merezco. Y al final entonces no sabemos qué puede pasar y un día necesitamos eso que quizás invertimos en algo que no nos dio un buen retorno. Entonces hay que también regularnos emocionalmente para tomar buenas decisiones con el dinero. Respirar, hacer una pausa, pensar, ok, hoy quiero hacer esto, voy a esperar hasta mañana, a ver si mañana también lo quiero hacer y voy a asesorarme, voy a preguntarle a personas que yo tenga cerca o puedo acercarme de repente a un banco y ver, oye, ¿esto qué te parece y tal? Siempre asesorarme. Ahora que tenemos el mundo de YouTube, o sea, por favor, hay maneras de asesorarnos y creo que esto es un tema muy importante porque a todos nos implica, todos queremos poder tener por lo menos una estabilidad financiera y bueno, Dios quiera una libertad financiera, pero por lo menos la estabilidad. Entonces, es eso. La otra estrategia pues es esa, es la educación. Es la educación financiera continua para yo poder estar más seguro y menos reactivo o reactiva para cuando voy a comprender el mundo de las finanzas. Que no tengo que ser un erudito. Ya les contaba de la persona que trabajaba en JCPenney y trabajaba en una gasolinera y no fue a la escuela, pero era una persona que pensaba en su futuro.
Y en cambio, el otro chico que había estudiado finanzas en Harvard y que había hecho de todo y unos startups por su comportamiento y su codicia, lo perdió todo. Entonces, no necesitamos, dice que en el libro este de cómo piensan los ricos, dicen que el mundo de la finanza es el único lugar en el que tú puedes o ser un erudito súper estudiado o puedes simplemente ser un ciudadano de a pie que cuida su dinero de manera consciente. Y me pareció muy interesante eso, porque sí, nunca podemos saber del todo qué va a pasar. Siempre hay un factor suerte en este mundo. Entonces, invertir no es solamente números, es conocerse a uno mismo, es saber cómo uno se maneja en el mundo de las decisiones financieras, porque las decisiones financieras son decisiones emocionales, el comprar una casa, el comprar un carro, el comprarme un reloj, el comprarme unos zapatos, escoger la escuela, escoger la universidad, todo eso es una decisión que sí es financiera, pero también es muy emocional. Si yo estoy dejándome llevar por mi entorno, porque yo necesito equipararme, entre comillas, con mi entorno, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué tengo esa necesidad de pertenencia a un entorno que de repente no es el que me acepta como yo soy? A mí me van a aceptar como yo soy a donde me quieran de verdad. Si yo tengo que hacer demasiado, entonces ahí no es y sigo adelante. Cultivar nuestra inteligencia emocional nos va a permitir eso, construir un futuro financiero sólido que esté basado más en la confianza, más en la claridad y más en el equilibrio que simplemente en lo de hoy, en el deseo de hoy. Claro. Entonces, para cerrar, hay un experimento que le hacían a niños que era, por ejemplo, llegaban y les decían, bueno, te voy a dejar este chocolate aquí, si no, yo me voy a ir, pero si no te lo comes, cuando yo venga te voy a traer otro y así vas a tener 2. Y habían niños que no aguantaban, se comían el chocolate y cuando llegaban, ay, no te dimos ¿qué pasó? Ah, bueno, se quedó sin el chocolate, pero los niños que esperaban que regresara el adulto con el otro chocolate, entonces tenían 2. Y desde ahí podemos ver qué estamos decidiendo nosotros. ¿Estamos siendo lo suficientemente pacientes como para esperar ese segundo con más o nos estamos yendo con el primero y lo más rápido? ¿Has tenido amigos millonarios? Sí. He tenido varios. Algunos ya fallecieron. Y la característica de todos es que hicieron más dinero después de los 60 años. Porque hay gente que la ha tenido que trabajar, hay otros que han heredado. Claro. Pero ya con el conocimiento y la experiencia. Y el menos me importa lo que piensen los demás. Y exacto. Esa es la mayor estrategia. Un disfrutar de lo que hace. O sea, no hacer el dinero por el dinero, sino porque te divierte trabajar. Entonces ya no es hacer dinero, sino quiero hacer cosas. Ajá. Y eso genera ganancias. Claro, no estar como enfocado solo en un resultado, sino en disfrutar de ese proceso. Claro, ya no te gastas la plata en un Ferrari o un Porsche, como dicen los alemanes. Ajá. Sino te vas a Australia de viaje un mes. Te vas a, no sé, compras una cosa que te gusta. Ajá. Un asador a todo meter. Ajá. Para hacer asados los fines de semana y te vuelves un experto haciendo asados. Ajá. Esa gente que he conocido y algunos que conozco por ahí todavía tienen esa característica que ya lo terminan disfrutando. Entonces hay dos cosas, ¿no? Porque también, porque te estaba escuchando y mucha gente piensa de que, bueno, me voy a hacer rico si hago esto, me voy a hacer rico. No, tú tienes primero que hacer lo que vas a hacer, tratar de ser un profesional exitoso, un empresario exitoso. Una persona rica para poder ser una persona adinerada. Y tener un objetivo. Cuando tengas ese objetivo, lo primero que tienes que hacer es tener un capital para lograrlo. Entonces ya a partir de ahí, eso lo reproduce. Pero si tú tienes 70 años, a lo que te sobre la plata, y la utilizas para mujeres, hombres, si me estás escuchando mujer, ajá, carros, salvo que te sobre mucho. El más grande, el equipo de sonido más grande, el no sé qué, puras cosas que son perecederas en 5 años, 10 años. Y te cuento que uno, por ejemplo, si tú ves los artistas, los deportistas, casi todos terminan en bancarrota, precisamente porque creen que esa plata nunca se va a acabar. Y se acaba.
y comienzan los conflictos. Hay un par de cantantes muy, muy, muy famosos que hicieron mucho, mucho dinero. Daryl Hall and John Oates. Y Daryl Hall vive en una montaña. Imagínate. Toda la plata del mundo, pero vivía bien en la montaña y ahí tranquilamente comenzó a hacer unos espacios musicales en la montaña y lleva músicos ahí y ahí le entra un dinerito, pero el tipo tiene toda la plata del mundo. Vive bien. El otro, carros, mujeres, apartamentos aquí, apartamentos allá. Se acabó la plata, vamos a vender los apartamentos, vamos a vender los carros, vamos a divorciarnos, y ahora decidió que iba a vender sus canciones, así que el otro le puso una demanda. Ahora no tiene cómo pagar la demanda. Imagínate. Entonces te das cuenta de que las decisiones financias son decisiones no es emocionales. hacer dinero a lo loco, Ajá. sino tener también un objetivo y hacerlo bien, ¿no? Y no esperar porque esa es otra cosa que yo notaba, sobre todo en Panamá. La gente quiere hacer plata ya. Sí. Yo aprovechar de los otros. Es que vivimos en el yaísmo, tiene que ser todo ya, y por eso hablamos de la Y paciencia. ahí te voy a transar y voy a ser vivo, o entro al gobierno y me quiero todo el real que se cae por ahí, me lo quiero quedar. Y esa es otra cosa que dices. Empiezas a hacer eso de ser juega vivo, que ser juega vivo es estafar, es robar. Dame ese puesto que ahí yo hago negocio. Ajá, y la energía que te Después viene de eso. 5 años después, ¿subes? haciéndole campaña a otro político porque están limpios. Así mismo. Y como subes, bajas. Porque eso también es lo que hace eso de ser juega vivo. La energía que tú estás creando a partir de hacerle daño a otro. O que tú dices, no, yo no le hago daño, pero le estás robando, le estás haciendo, o sea, no estás siendo equitativo. Entonces, al final, tampoco lo que hagas va a ser duradero. Va a perecer. Entonces, pues sí, me pueden seguir escuchando en Gaby Hábitos, en mi Instagram, en TikTok, y también pueden ver todo el segmento en YouTube, en Radio Ancon, ¿verdad, Diego? Bueno, muchas gracias, Guillermo. Nos vemos el próximo martes aquí en La Mañana Ancon. Gaby García con Gaby Hábitos, aquí en los 92.1 FM y radioancon.com. Vamos a una pausa, una canción, don Diego, y regresamos con Semana Ecológica con Natalia Young en La Mañana Ancon.